Futbolerías y ecos deportivos. Volvemos en un momento. En México, hola se dice... ¿Qué hule? Fiesta se dice... ¡Algo tranqui! Amigos se dice... ¡Compa! Te invito a comer se dice... Échate un taquito. Y precios bajos se dice... ¡Preciosazo! Por eso ahorro se dice... Soriana, la de todos los mexicanos. A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Por eso jugamos en Play Do It. ¡Ánimo, mi pelapustán! Aquí puedes ver el partido en vivo. El tiempo es dinero, bebé. Por eso Play Do It tiene los pagos más rápidos del mundo. Juega en Play Do It, el casino más grande de México. En CISA somos los primeros. Ofrecemos las mejores marcas en consumibles para corte, soldaduras, abrasivos, ferretería, gases y equipos de seguridad. Nuestro surtido, precio y servicio son la mejor respuesta a las necesidades de la industria. CISA, Seguridad Industrial y Soldaduras. Álvarez 619 Oriente, aquí en Torreón. La esperanza nace con tu ayuda. En el Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna, acompañamos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa, brindándoles terapias especializadas. Con tu donativo ayudas a que continúen su camino con dignidad. Dona hoy. Contáctanos para más información. IDI Laguna. Futbolerías y ecos deportivos. Continuamos. Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Espero que estén disfrutando de esta Semana Santa y que pues la misma esté resultando para todos ustedes muy agradable. Algunos de asueto, otros en casita, y que sobre todo hayan encontrado momentos de recogimiento y reflexión, porque se supone que para eso son estos días, aunque evidentemente pues el asueto invita un poquito a la fiesta. Y a final de cuentas de lo que se trata es de disfrutar. Esta tarde tengo el grandísimo privilegio de contar con la compañía de un viejo conocido de la afición al fútbol en la comarca lagunera, parte de aquella dinastía de guerreros que fueron campeones por primera vez en el fútbol mexicano, me refiero a Santos Laguna, y además guerrero de honor, porque es uno de los hombres cuya trayectoria la gente ha seguido muy de cerca y ha recibido el reconocimiento pues también de el que fuera su club. Me imagino que el equipo de sus amores, eso ya nos lo irá platicando él. José Guadalupe Rubio Talamantes, me da mucho gusto saludarte y darte la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes y un gusto estar contigo aquí en este día. Bueno, pues evidentemente muchos gratos recuerdos tendrás de tu estancia de 10 años con el equipo de Santos. Saliste ya después de tu última etapa en el equipo rumbo a Toros Neza, si mal no recuerdo. Por allá creo que pasaste año y medio y luego tomaste la decisión de retirarte. Pero un hombre que siempre se preocupó por la superación, un hombre que siempre veía metas frente a él para lograrlas y cumplirlas. Y bueno, sé que durante algún tiempo después de tu retiro todavía estuviste involucrado en la cuestión del fútbol, como entrenador de fuerzas básicas del propio equipo Santos, inclusive también por ahí como técnico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Te tocó la oportunidad también cuando era filial por allá, Santos Laguna tenía una filial en Zacatecas y también la dirigiste, pero luego diste el brinco, por llamarle de alguna manera, para dejar un poquito de lado el fútbol, aunque me parece que aprovechando muchas de tus vivencias, y te dedicaste a especializarte como profesional ya en coaching, como coach de desarrollo personal y programación neurolingüística. Si estoy equivocado, corrígeme. No, es correcto, Armando. Sí, después de mi estadía en Santos, ya como parte del cuerpo técnico de fuerzas básicas, donde estuve durante 5 años con el equipo. Después de retirado como futbolista profesional, tuve la encomienda de dirigir la segunda división, que era la antesala a la primera A y a la primera división. Sí, tuvimos experiencias bastante agradables de preparación también como técnico, porque al final, después de retirado, siempre tuve la inquietud
de dirigir, y lo estuve haciendo por 5 años en las fuerzas básicas. Por ahí pasaron varios jugadores que llegaron a jugar en primera división, obviamente también pasando por Zacatecas, que era la filial, la Real Sociedad de Zacatecas. Y sí, prácticamente estuve ligado 5 años a Santos, todavía más, después de mi retiro en Toros Neza. Y después ya en el 2003, por ahí, emprendí otras áreas del conocimiento, en donde, como bien comentas, empecé a trabajar en capacitación y en el desarrollo personal, tanto en el área empresarial como en el deporte. Y bueno, pues sé que en la actualidad tú estás muy enfocado a eso, que viajas por varias partes de la República precisamente a presentar tus charlas, tus pláticas, y de alguna manera creo que también ha sido para ti muy satisfactorio el poder abordar, ahora como tú bien lo dices, pues un área del conocimiento que además de alguna manera está de moda, ¿no? Hoy la gente entiende perfectamente que necesita buscar la asesoría de gente que está más capacitada y que sobre todo tiene una especialidad para poder desarrollarse mejor como persona. Y tú, bueno, pues hoy estás dedicado a eso, me da mucho gusto y te felicito. Pero una vez que recordamos quién fue José Guadalupe Rubio, su trayectoria con Santos, campeón con Santos, qué hace ahora en lo profesional, obviamente que estarás al tanto del equipo en el que pasaste tantos años y del que fuiste un protagonista importante en ese primer campeonato. Y hoy el equipo no las tiene todas consigo. Hoy el equipo atraviesa momentos muy complicados, no de este torneo, sino desde hace varios torneos atrás. Yo sostengo la teoría de que al equipo le han quitado más de lo que le han acercado, es decir, se han ido jugadores muy talentosos que llegaron, algunos con etiqueta de desconocidos, pero que se desarrollaron aquí en el equipo lagunero, y después, bueno, pues fueron vendidos, y en los últimos años los que han llegado, no sé si no se tuvo la inteligencia para escogerlos de la mejor manera y poder traer jugadores que tuvieran ese potencial de desarrollo, o simple y sencillamente se ha escatimado un poquito en cuanto a poder dedicarle recursos a la búsqueda, que también es complicada, de talentos. Y hoy el equipo, para mi gusto, es un equipo al que él tiene talento limitado, tiene calidad limitada, y bueno, pues de los últimos 4 torneos, creo que hablan muy claramente de esto, Lupe. 2 últimos lugares, en 2 de ellos, se mejoró en el pasado, pero hoy nuevamente está en el último lugar de la tabla de clasificaciones. Para un hombre que perteneció a aquella dinastía de guerreros, que llevó al equipo al campeonato, ¿cuáles son los sentimientos que atraviesan por tu corazón y claro, por tu mente, por tu inteligencia, de acuerdo a lo que estás viendo con el equipo lagunero? Mira, lo he comentado, Armando, en algunas entrevistas que he tenido. Realmente Santos ha seguido haciendo lo que ha hecho últimamente, es decir, traer jugadores, desarrollarlos y luego transferirlos, venderlos, acomodarlos en otros equipos, y ese ha sido su modus operandi últimamente. Sin embargo, ahora lo que estamos viviendo, sin las exigencias de un descenso, sin las exigencias como las que teníamos antes, yo creo que eso también ha llevado al equipo a tener limitaciones, y básicamente todos los procesos que se han seguido han sido parecidos, pero no han tenido buenos resultados. Porque si tú analizas los planteles que han tenido en los últimos años, hablamos de 2 años, 4 torneos, en donde ni andando anteriormente tan mal, habíamos llegado a esos niveles de incompetencia, de resultados. Porque aquellos años donde cuando el equipo empezó en la primera división, tú sabes cómo fue el proceso de estadía en la división. 5 años batallando para lograr permanecer, los últimos lugares,
pero sin embargo ese proceso que vivimos nosotros, que nos tocó desde la segunda división, pues fue un aprendizaje continuo, que afortunadamente el equipo se mantuvo. Había poco recurso, pero había unos deseos enormes de trascender. Es decir, si mal no recuerdo, y tú también estuviste como testigo, siendo parte importante, tú como tu padre, en paz descanse, que hasta llegó a ser presidente del equipo, pues le tocó esa etapa en donde fuimos creciendo con el equipo ya en primera división, porque veníamos de la primera A, era la segunda A en aquellos años, y los primeros años nos jugábamos el descenso. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ya cuando llegó la fuerte inversión de la cervecería, después de 5 años ya en la primera división, pues se logró tener un plantel más competitivo en aquel 93-94. Entonces, analizando todo ese proceso que nosotros vivimos, cuando llegó la inversión fuerte, se trajeron buenos jugadores o mejores jugadores, pero no fue de un día para otro el cambio. Recuerdo que tuvimos una media temporada, que eran los torneos largos de 10 meses, que el primer semestre pues tuvimos resultados fatales. Incluso hasta llegó a estar en capilla el técnico en ese tiempo, don Pedro García, con el grupo de jugadores que él armó, el equipo que armó. Sin embargo, se tuvo paciencia, se hicieron algunos cambios y el equipo empezó a caminar en la segunda vuelta. Pero se llevó un proceso de trabajo. Entonces, ahora lo que está sucediendo, aparte de que el equipo es limitado en calidad, sí, hay que considerarlo. Si tú ves el domingo el pasado juego, el último, contra Puebla, que fue hace semana y media, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que el equipo no tiene recambios que le den un plus en el segundo tiempo? Y esa es una diferencia que nosotros teníamos ya en ese torneo del 93-94, de que el equipo estaba más completo, pero que llevó un proceso de trabajo, de resultados, pero que no fue de la noche a la mañana. Entonces, los planteles que se han formado, el proceso que han tenido ha sido limitado también porque, aparte de que está la presión de un torneo malo anterior. Entonces, a lo que yo me he dedicado también en la parte del coaching, como mencionaste, es trabajar en el aspecto mental con los jugadores, porque hay mucha presión, hay mucha competitividad. Al interior del equipo ahora se han tenido mejores resultados, mejores actitudes. Sin embargo, anteriormente no se veía por dónde el equipo podría salir adelante. Entonces, aunque estamos en una etapa ya de casi 40 años del equipo como institución, en primera división estamos en 38 años. Ha habido diferentes procesos que a la gente como afición, lo que quiere ahora es ver que el equipo arrolle, que pelee campeonatos, que tenga resultados fuera de lo común. Sin embargo, el proceso que ha tenido obviamente le ha afectado, porque también ha habido muchas como ocurrencias, no sé, ocurrencias de que de repente, porque si tú recuerdas los últimos jugadores que trascendieron en Santos, que todavía están activos, los tenemos en Tigres, el Bruneta, está Angulo, está Gorriarán, que son pilares en el equipo. Y luego también los dueños, pues atendiendo 3 equipos. Entonces,
Obviamente todo eso ha afectado, ha tenido sus resultados que no han sido favorables para la institución de Santos, porque uno como aficionado, ya viéndolo de fuera, pues uno lo entiende, lo puede entender, puede uno ser empático. Sin embargo, hay situaciones que a veces dices, híjole, yo creo que ni cuando andábamos mal andábamos tan peor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces luego mucha gente nos pregunta, bueno, pues ¿qué está pasando en el club? Pero necesitas estar ahí para darte cuenta qué es lo que sucede. Y muchas veces la gente no entiende cómo no pueden sacar resultados constantemente que sean favorables para el equipo. Sí, ciertamente no es una labor fácil, es una labor complicada. Y luego Alejandro Aragorri Gutiérrez, que es la cabeza del equipo, le confió el manejo de la institución a un muchacho de 24 años que académicamente está muy bien preparado, pero que tú sabes que en el fútbol, el aula, la academia, claro que ayuda, pero hay algo que se llama feeling, y ese lo vas adquiriendo en la medida que estás involucrado en los problemas diarios del funcionamiento de un equipo de fútbol, hablando en el nivel administrativo. Santos, evidentemente que todos los equipos tienen sus fuerzas básicas, y Santos ha sido un equipo que en fuerzas básicas ha sido muy exitoso, títulos a nivel nacional. No son pocos los jugadores que han salido de la institución y que hoy militan en otros equipos, algunos de ellos inclusive han tenido aventuras europeas, pero yo creo que en los últimos años Santos ha confiado demasiado en sus fuerzas básicas y los jóvenes no tienen el recorrido, la experiencia, la solidez tanto futbolística como mental para poder cargar con un peso de ese tamaño. Yo siempre he tenido la teoría de que los jugadores jóvenes tienen que ser arropados por jugadores de experiencia. Tú me podrás hablar perfectamente de eso, porque como un jugador joven llegaste a la institución y cuando al equipo lo arroparon fue cuando tú, Pedro Muñoz, otros muchachos que estaban en la institución, que venían desde las fuerzas básicas, crecieron y se desarrollaron, Lupe. Sí, así fue, pero y nos llevó tiempo, Armando, nos llevó tiempo. Sí. Obviamente el equipo sí ha tenido resultados sobresalientes, han salido jugadores, pero la primera es la primera, ¿eh? O sea, ya jugar en primera división es de a de veras. Es decir, ahí se ve el desarrollo del jugador, porque puede ser campeón en la 15, en la 17, en la 21, en la 23. Sin embargo, los catorrazos de a de veras están en la primera división y tú sabes que ahí no te perdonan. Ahí te equivocas y son resultados en contra. Entonces, sí, nosotros crecimos así. De hecho, si tú analizas cada campeonato que ha tenido el Santos, siempre ha habido una parte estructural muy fuerte en jugadores, es decir, la columna vertebral. Si nos vamos al subcampeonato primero, estaba Olaf Heredia y Marmolejo como porteros. y gran experiencia. Gran experiencia. Estaba Ariel Guzmán, estaba Ramón Ramírez, que ya era un jugador consolidado, el ruso Adomaitis, Apud. Entonces, si me voy a ese año del primer subcampeonato, y después en el campeonato, chécate la plantilla y hay varios mundialistas. Sí. Desde Olaf Heredia, que fue mundialista en el 86. José Miguel, que venía de River, los dos porteros. Sí. Y dos jóvenes. Y luego en la defensa, pues teníamos a Paco Gabriel y a Pedro, en la central, Barnes de Sousa, ya consolidado, Jorge Rodríguez, un jugador que fue mundialista, Miguel España, Benjamín Galindo. Jared que iniciaba en ese año, que fue punta, de ahí empezó su carrera prácticamente después de haber venido de Atlas. Y estaba también Gabriel Caballero, el Guamerú García. O sea, viendo así los planteles, y si nos vamos al 2001, pues aquel equipo de Fernando Quirarte que fue campeón, que también tenía una gama de jugadores que ya con un recorrido impresionante.
Y ahí apareció Jorge Campos, apareció Joaquín, de los Laguneros de acá, y obviamente, pero con una base sólida, con Carlos Cariño, con este muchacho Caniza, Luis Romero, o sea, jugadores que eran el sostén del equipo. Entonces, Guto, aquellos años, bueno, me estoy refiriendo a diferentes etapas, y si nos vamos al campeonato del 2008, pues no se diga, con Daniel Guzmán, ya cuando Orlegui o Alejandro tomó el equipo en el 2006, después de haber jugado el descenso, ahí con los Valdes Sánchez, con Fernando Ortiz, con toda esa gama de jugadores que eran el sostén del equipo, Matías Bozo, estaba también, Benítez, que en paz descanse, ¿no? Que era Chucho Benítez, jugador extraordinario. Entonces, si nos vamos en cada etapa de cada campeonato, de los 6 campeonatos que tiene Santos, siempre ha habido planteles vastos, con una muy buena dirección. Y si hablamos del equipo de Benja Galindo, si hablamos del de Caixinha o el de Siboldi, pues van a tener muchas cosas en común. Y obviamente ahí había inversión en jugadores, que eso es lo que se está quedando corto en estos últimos años. Y los chavos sí, pues los chavos sí tienen calidad, pero necesitan la base de jugadores de experiencia para que tenga un equipo. Que los arrope, definitivamente. Y sí, pues te agradezco mucho. Sí, dime. Decía que hay muy buenos jugadores, o sea, ves el caso, pero también el equipo, ahorita hubo 5 cambios en este torneo, entonces también es un proceso de trabajo también, son procesos de trabajo que luego pues la gente a veces no entiende que se lleva tiempo, porque si recordamos aquel primer campeonato, pues el equipo tuvo una copa que duró 8 juegos, 7 juegos, antes de iniciar el torneo. Entonces el equipo llegó a compenetrarse muy bien para afrontar el torneo de liga. Pues muy agradable escuchar tu opinión, tu sentimiento. Evidentemente todos esperamos que esto mejore. Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, ahora que reapareció hace algunas semanas, dice que hay el compromiso de que el equipo recupere precisamente esa esencia que le significara ser un equipo que se identificara con los valores de la comarca, ¿no? De una tierra de esfuerzos, porque hay que esforzarse y verdaderamente. Te agradezco mucho la gentileza que has tenido de aceptar la invitación que te hice para platicar, para recordar tiempos pasados en Santos, para ver la actualidad del equipo y sobre todo escuchar tu opinión como alguien que fue parte muy importante del primer campeonato de Santos. Te mando un abrazo, mi querido Lupe. Vamos a estar platicando más adelante y te agradezco mucho la gentileza que has tenido. Al contrario, Armando, un gusto estar contigo y estamos a la orden. Y sí, seguimos siguiendo al equipo, seguimos vibrando con el equipo, estando al pendiente tanto en casa como los juegos de visita, siempre estamos al pendiente. Somos un aficionado más y obviamente entendemos la situación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, amigos, por su compañía en esta emisión de Futbolerías y Ecos Deportivos. Futbolerías y Ecos Deportivos. Volvemos en un momento. En México, hola se dice... ¿Qué hubole? Fiesta se dice... ¡Algo tranqui! Amigos se dice... ¡Compa! Te invito a comer se dice... Échate un taquito. Y precios bajos se dice... ¡Preciosazo! Por eso ahorro se dice... Soriana, la de todos los mexicanos. A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Por eso jugamos en Play Do It. ¡Ánimo, mi pelapustana! Aquí puedes ver el partido en vivo. El tiempo es dinero, bebé. Por eso Play Do It tiene los pagos más rápidos del mundo. Juega en Play Do It, el casino más grande de México.
En CISA somos los primeros. Ofrecemos las mejores marcas en consumibles para corte, soldaduras, abrasivos, ferretería, gases y equipos de seguridad. Nuestro surtido, precio y servicio son la mejor respuesta a las necesidades de la industria. CISA, Seguridad Industrial y Soldaduras. Álvarez 619 Oriente, aquí en Torreón. La esperanza nace con tu ayuda. En el Instituto de Desarrollo Integral de La Laguna acompañamos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad severa brindándoles terapias especializadas. Con tu donativo ayudas a que continúen su camino con dignidad. Dona hoy. Contáctanos para más información. IDI Laguna. Futbolerías y ecos deportivos. Continuamos.